Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a continuar con el versículo 2. Versículo 2. Vamos a hacer un pequeño resumen, pero quiero que en esta noche vamos a ver algunas cosas muy importantes que están escritas ahí. Dígame si se escucha bien. Si se escucha bien, por favor, quiero saber si se escucha bien. Vamos a ver Génesis capítulo 1. Si no se escucha, me avisan, por favor. Bien. Génesis 1, vamos a ver en el versículo 2. Bueno, en el primer versículo, vimos la vez pasada, nuestro primer estudio, vimos que cuando se refiere a principio, no se refiere al principio desde la eternidad, sino que al principio de lo que aparece, de lo creado, de lo aquí, de lo material, de lo que se ve. No se refiere al principio absoluto, digámoslo así, donde incluiría a Dios. Entonces, no, sino que se refiere al principio de lo material. Y dijimos también que en ese tiempo no, no había manera de cómo contar el tiempo, valga la redundancia. No había manera de cómo contar el tiempo. Entonces, ese periodo de para atrás, del primer día para atrás, ese periodo se le llama el periodo Olam, o el periodo eterno, el periodo donde no se puede contar el tiempo, donde no existe manera. Acuérdense que dijimos también que para contar el tiempo se necesitaba el sol. Se necesitaba el sol. El sol es para eso, es para contar días, meses, años. Eso es lo que eso es lo que se contaba. En el principio no existía horas así como nosotros, como las conocemos ahora, de 24 horas o 12 días de luz y 12 días de noche. Era un día, era un día, y se dividía en dos partes, la tarde y la mañana, le llama el Génesis. Entonces, a partir de ahí sí se comienza a contar el tiempo. Antes de ahí no hay manera, no hay forma de cómo contar el tiempo. Ok, ahora he estado estudiando ahí algunas cosas muy importantes y muy interesantes para compartirlas con ustedes. Vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, yo quiero que tomemos en cuenta aquí esas dos palabras que son bien importantes para poder entender ese versículo 2 y por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no creo, y no es que Dios hizo el cielo y la tierra y todo aquello quedó desordenado y quedó vacío, así como menciona ahí la palabra. Entonces, para entender bien eso, debemos hacer una cosa, y vamos a aceptar esto.
la palabra de Dios, la Biblia o la Torá que le llaman los judíos, les fue entregada a ellos. Le fue entregada a ellos. Ellos tienen como digamos, la información de primera mano. ¿Cómo fue aquello? Ellos lo tienen. Entonces, casi lo que dicen ellos con respecto a lo que dice Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, eso es casi exacto lo que ellos dicen. Claro, hay incluso entre ellos mismos, hay diferentes pensamientos o diferentes corrientes. Cuando lleguemos al capítulo 2 de Génesis, vamos a ver que varias corrientes, varias teorías que tienen ahí los judíos o los rabinos con respecto a todo lo que sucedió ahí. Pero ahora nosotros, al analizar todas estas cosas, se nos va a abrir más el pensamiento. Vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Entonces, para entender el versículo 2 de Génesis, necesitamos averiguar dos palabras ahí que están, las primeras dos palabras que están, que es bien importante saber qué significa, su significado. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Todos hemos escuchado alguna vez, bueno, por lo menos la mayoría, que aquí hubo un juicio. Aquí hubo un juicio, se está hablando de un juicio. Ahora, pero decirlo así nomás es fácil. El asunto es ¿por qué decimos que es un juicio? Que hubo un juicio ahí. Entonces, por esas dos palabras. Las palabras son desordenada y vacía. Desordenada viene de la palabra hebrea tohu. Tohu. Pero esa palabra tohu tiene un significado. Bueno, tiene varios significados que van a dar a lo mismo. Tohu significa desolado, desértico, triste, inhóspito. Eso significa tohu. Tohu es una palabra hebrea. Desolado, desértico, triste, inhóspito. Y la otra, que dice aquí vacío, es la palabra bohu. Bohu significa completamente vacío, en ruinas, indistinguible. O sea, que no se puede distinguir porque hay un caos, hay ruinas en aquello. Entonces, ya tomando en cuenta el significado de estas palabras, entonces ya podemos entender de qué se está hablando. Ahora, pero hay un versículo que yo lo voy a invitar a que veamos en Isaías. Buscamos en Isaías capítulo 34, Isaías 34, en el versículo, vamos a ver el versículo 11. Ahí, fíjese que no digo casualidad, ¿sí? Mire qué coincidente esto. Isaías 34, versículo 11, ahí menciona las mismas dos palabras, tohu, bohu, la menciona, pero mire el contexto en el cual lo menciona. Por eso algo pasó allá en Génesis 2. Mire en el versículo 34, capítulo 34, versículo 11, dice así. Si usted mira si tiene la Reina Valera o en aquellas Biblias que tienen títulos al principio del capítulo, dice en el capítulo 34, versículo 11, dice, al menos aquí en esta Biblia de Reina Valera, dice, la ira de Jehová contra las naciones. O sea que está hablando de un juicio que Dios iba a hacer. Ahora dice el versículo 11, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y oiga bien lo que dice. Y se extenderán sobre ella cordel o nivel, dice otra versión, cordel de destrucción.
de destrucción. Destrucción es tohu, o sea, desolado, desértico, triste, y niveles de asolamiento. Ahí, bohu, vacío, una ruina total, un caos total. Un caos total. Entonces, si aquí está hablando de un juicio, cuando menciona estas dos palabras juntas, en Génesis está hablando lo mismo, está hablando de un juicio que fue realizado en esa ocasión. Entonces, volviendo a Génesis 1, entonces ya no nos queda mayor duda de que aquí en el versículo 2 hubo un juicio. Hubo un juicio que fue necesario hacer. Ahora, ¿cuál fue ese juicio? ¿A qué se está refiriendo? Hemos escuchado, hermanos, de ángeles caídos, Hemos escuchado que una parte de ángeles cayó y que porque no quisieron obedecer. Y mire, aquí entramos, a mí me gusta imaginarme cómo podría ser esto, cómo podría ser, cómo es posible que unos ángeles cayeran y dejaran de servirle a Dios y dejaran su lugar, porque eso es lo que dice Judas. Mire lo que dice Judas. Judas, en el único capítulo, Judas, ya le digo el versículo, Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Vea cómo dice. Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no mantuvieron el lugar que Dios les había dado. A los ángeles. Quiero también, antes de continuar ahí en el análisis de ese versículo, quiero también decir que hay muchas personas que dicen que estos ángeles que está hablando Judas 6, son personas comunes y corrientes, son humanos, pero la Biblia les llama ángeles y todo eso. Eso no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué? Porque en el versículo 5, 6 y 7, el apóstol Judas está hablando de el pueblo de Dios, está hablando lo que le pasó al pueblo de Dios por haber retrocedido, está hablando de lo que le pasó a Sodoma y Gomorra en el juicio por haberse desviado e ir en vicios contra la naturaleza, y también está hablando de los ángeles. Entonces está hablando de tres clases de personas, de tres clases de seres, digámoslo así. Uno que es un pueblo de Dios, otro que no era pueblo de Dios y otro que eran obedientes a Dios, eran los ángeles. Entonces está hablando de tres. Entonces no está hablando, cuando dice ángeles aquí, no está hablando de personas comunes y corrientes, de humanos. Está hablando de ángeles, de Malek, así como lo estamos escuchando. Entonces ellos tenían una posición ante los ojos de Dios, ante Dios, y porque Dios lo había puesto ahí, una dignidad. Dignidad es su valía, dignidad es lo que ellos son, lo que ellos tenían en ese momento. Entonces dejaron ese lugar y lo abandonaron. Dice ahí, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos tenían un lugar, entonces lo dejaron. Y dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces ellos están esperando ese juicio. Ahora, póngame cuidado a lo que vamos a analizar.
me gusta imaginarme muchas cosas, porque también, hermanos míos, pensando, analizando, pues así es como uno puede llegar a enriquecer el estudio de la palabra de Dios. Bueno, fíjense, ¿por qué cayeron los ángeles? Hablando del versículo 2, que hubo un juicio y abandonaron su lugar. Ahora, cuando dice que abandonaron su lugar, su propia morada, no es que ellos se vinieron de una sola vez para acá, sino que lo que pasó es que ellos dejaron de obedecer. Yo le voy a invitar a que allí en YouTube está el estudio acerca de los ángeles. Claro, aquí voy a explicar otras cosas más que no explico en el estudio. Está dividido en 3 o 4 partes. Puede verlo ahí para ver un poco más acerca de esto. Entonces, ellos no es que dejaron de obedecerle y se vinieron para acá de una sola vez, no, sino que al dejar su propia morada, al dejar su dignidad, al abandonar su dignidad donde Dios lo había puesto, lo que pasó es que ellos decidieron no obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque los ángeles, hermanos míos, los ángeles no son robots, no son robots. Allá en los Salmos dice, vosotros sus ángeles que obedecéis su palabra, la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de obedecer, está hablando de algo voluntario. Está hablando de algo que nosotros hacemos voluntariamente, que yo decido obedecer o yo decido no obedecer. Entonces, por eso los ángeles decidieron en este momento no obedecer. Pero ¿qué fue lo que no obedecer? ¿Qué fue lo que no les gustó a los ángeles? ¿Qué fue lo que no les gustó? Lo que le voy a decir, usted no lo va a encontrar en la Biblia así como lo voy a decir. Pero si busca despacio, usted va a encontrar cosas así que como que encajan perfectamente. ¿Cuál es el problema? Los ángeles tenían todo. Los ángeles tenían todo, tenían poder, ellos manipular un viento, agua, esto es para ellos no era ningún problema. No era ningún problema, eso era parte de su diario vivir, digámoslo así. Y estaban cerca de Dios. Pero el problema fue este. El problema fue este. Y le voy a dar algunos versículos para que usted vea. Imagínense. Dios para echar a andar su plan de redención aquí en la tierra, hay cosas, oiga bien, hay cosas que Dios se las decía, porque ellos iban a ser parte de ese plan. Los ángeles iban a ser parte de ese plan. Entonces, hay cosas que Dios se las decía, se las comunicaba a ellos y se las dijo. Vaya, solo voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a levantar un pueblo. Más adelante va a haber un hombre. De ese hombre va a salir toda la demás. Pero de esa raza que salga, de ahí voy a empezar una nueva generación, una generación de siervos, de siervas que me obedezcan, que estén incluidos en mi reino, porque ahí comenzaba el reino de Dios. El reino de Dios es, bueno, no tiene tiempo. Entonces, ellos van a estar en la tierra y ustedes como ángeles, ustedes tienen que ayudarles a ellos. Ustedes tienen que llevarles del mensaje que yo les voy a mandar. Ustedes tienen que cuidarlos a ellos. Ustedes tienen que protegerlos a ellos. A un ser que es mucho menos que los ángeles. Porque el hombre es un poco menos que los ángeles. En fortaleza, en todo, en conocimiento, en muchas cosas. Entonces, ustedes tienen que cuidarlos a ellos. Hermanos, mire, la verdad que pensemos que eso no cualquiera
le diría a Dios, sí Dios, está bien, le vamos a ayudar a un hombre que es inferior a nosotros, y nosotros, como dice Hebreos 1:14, nosotros les vamos a servir a ellos. Nosotros vamos a servir, los vamos a proteger. Claro, la mayoría se quedó con Dios, pero habían unos que decidieron no hacerlo. Hubieron unos que pensaron, hombre, ¿cómo pone a creer que nosotros vamos a ir a servirle a un hombre, a una persona, a un ser que es mucho menor que nosotros? ¿Cómo es posible que vamos a hacer eso? Y que tenemos que ir a cuidarlo, y que tenemos que ir a servirle, y que tenemos que ir a darles la revelación, a traerles el mensaje, a explicarles un sueño, a explicarles una palabra. Nosotros, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, aquellos ángeles sintieron eso. Dios no les dijo todo a ellos. Dios no les reveló todo a ellos. A ellos solamente les dijo, así como decía un licenciado en contabilidad, eso es carpintería, decía cuando hablaban de ir a archivar los documentos, las partidas y todo eso. Eso es carpintería, o sea, eso es lo de encimita. Lo principal no se los dijo. Lo principal no se los dijo. Él decidió no hacerlo. Él decidió no decirlo. Entonces, pero ellos sabían que iba a haber un pueblo que se iba a levantar y que iba a haber un hombre que Dios lo iba a llamar, que se llamaba Abraham, y que de ahí iba a salir un pueblo. Había un pueblo que iba a ser esclavo, pero que después lo iba a liberar. Ellos sabían todo eso. Ellos sabían muchas cosas, pero habían cosas que no sabían. Habían cosas que Dios no se las dijo. Dios nos dio lo principal de la obra, no se los dijo. Por eso, miren Primera de Pedro, busque Primera de Pedro, primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, Estamos hablando de ese tohu bohu, de ese juicio que hubo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, oiga bien, los profetas, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, miren los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos querían saber qué era aquello de lo que ellos estaban hablando. O sea, ellos estaban profetizando, ellos estaban hablando de que había un hombre que no le iban a quebrar los pies, de un hombre que lo iban a traicionar en los salmos. O sea, ellos hablaban, pero ellos querían saber de quién estaban hablando. Bueno, es normal, estamos hablando de los profetas. Ellos querían saber de quién, a quién se refiere este hombre. Se da cuenta que no todos lo sabemos, incluso cuando predicamos e incluso Dios puede decir algo a nosotros y nosotros comunicarlo, y a veces nosotros no sabemos. Entonces los profetas no sabían. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo, cuándo va a ser esto, quién es este del que estamos hablando y qué tiempo, cuándo va a ser eso. Entonces, ¿qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Aquí ya lo sabía, si Pedro ya lo sabía, aquí porque ya le había sido revelado. Pero los profetas del Antiguo Testamento, ellos no sabían nada. Mire el versículo 12. A estos, oiga bien, a estos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros. O sea, que lo que ellos estaban profetizando no era para ellos, sino que era para nosotros. Era para nosotros. ¿Quién es esa persona? Estaban hablando de Cristo, pero ellos no lo sabían. ¿En qué tiempo? En el tiempo que está diciendo Pedro aquí, no era en el tiempo de ellos. Y sigue diciendo, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Las cosas, oiga, póngale cuidado a esto, las cosas que ahora os son anunciadas porque por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni los ángeles sabían. Ni los ángeles sabían. Los profetas no lo sabían. Posiblemente los ángeles solo llegaban, le daban el mensaje al profeta, pero el profeta no sabía de quién estaba hablando y los ángeles, ellos querían saber de quién estaba hablando también, pero tampoco lo supieron. Pero ellos habían sido mandados. Imagínense que Dios les haya dicho, miren, voy a mandar a mi hijo a la tierra, a que viva como hombre. Pero ustedes tienen que adorarlo, tienen que servirle como hombre. Para ellos no era problema adorarlo y servirle como Dios allá en la eternidad. Pero servirle y adorarlo como hombre, ¿a dónde lo adoró como hombre? Bueno, solamente le voy a mencionar el versículo, ahí usted lo busca en Mateo, capítulo 2 me parece que es, dice que llegaron los, ¿cómo se llama? Los magos, o astrólogos le llaman unos, los magos, y empezaron a adorarlo. Cuando Satanás estaba tentando al Señor allá en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, y Satanás se va, dice que llegaron los ángeles a servirle a Jesucristo. Así dice en Lucas 4 y Mateo 4. Llegaron a servirle. Entonces, para ellos no había problema ahí arriba, el problema era aquí abajo. ¿Cómo le vamos a servir a alguien que es mucho menor que nosotros? Entonces, ese es lo que pienso. Y esto, el limitado conocimiento que tenían los ángeles acerca de los planes de Dios y que tienen acerca de los planes de Dios. Dios no les revelaba todo, no les decía todo. Entonces ellos, hermanos míos, unos dijeron, seguimos obedientes a Dios, y los otros dijeron, nosotros no. Y se acuerda que había un líder que era Satanás. Entonces mire, lo que pasó en el Edén entre la serpiente, Eva y Adán, ya esa forma de manipulación y de mentira ya había sucedido arriba. Primero sucedió arriba y después sucedió abajo. Después sucedió aquí abajo. Entonces, igual, el mismo diseño que hubo aquí en el Edén, en el huerto del Edén, ya había sucedido. Entonces, volvamos a Génesis 1. Entonces, Dios, a ley tuvo que hacer un juicio. Porque allá en Salmo capítulo 5 dice que el malo no habitará junto a ti. Quiero ver, si usted lo encuentra, dígamelo. Salmo capítulo 5. 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad y todo eso. Entonces,
Dios es santo. Pero ¿sabe cuál es la situación? Hay, digamos, Hay dos formas de ofender al Señor. Tal vez me logre entender por qué digo esto. Hay dos formas de ofender al Señor. Uno, un pecado contra su santidad. ¿Qué son los pecados contra su santidad, contra la santidad de Dios? Todo. Matar, adulterio, mentira, fornicación, celos, ira. Bueno, Gálatas 5:21. Todo. Esos son pecados contra la santidad de Dios. Y si usted lo comete, el mismo pecado le regresa la recompensa, le paga. El mismo pecado. Y también está el otro, que es lo que cometieron estos. Es el pecado contra su autoridad. El pecado contra su autoridad, contra la autoridad de Dios. Y Dios, en esa clase de pecado, es mucho más duro y estricto y hasta cierto punto implacable cuando alguien comete eso. Porque está hablando y se está revelando en contra de la propia palabra de Dios. Contra su palabra. Entonces, si alguien se revela contra su autoridad, en Deuteronomio dice, yo mismo le voy a dar el pago cara a cara. Yo mismo. Cara a cara. ¿Por qué? Porque el pecado, el otro contra la santidad de Dios, la misma persona recibe el pago por su pecado. Pero en el caso de pecar contra la autoridad de Dios, ahí es contra Dios mismo y Dios mismo es el que se encarga. Entonces, ese fue el problema. Por eso Dios no puede tolerar y no pudo tolerar una situación como esta. No la pudo tolerar y tuvo que hacer un juicio, manda, derriba, echa a todos estos seres aquí a la tierra, y se hace todo esto. La tierra queda desordenada y vacía. Pero ya vimos que esas palabras, tohu, desolada, desértica, triste, inhóspita, así quedó la tierra y también quedó vacía, en ruinas. Eso significa las dos palabras. Entonces, ¿por qué? Porque no eran hombres comunes los que habían caído, eran seres angelicales. Eran seres angelicales. Entonces Dios tuvo que hacer eso. Ahora, sigue diciendo. Ese es el versículo 2. Sigue diciendo el versículo 2. Dice que estaban, y las tinieblas, mire, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas y la oscuridad es diferente. Son diferentes. Incluso en las palabras, el significado de las palabras, son diferentes. Porque noche es Laila y tiniebla es Hoshek. Son diferentes. Las tinieblas está hablando de un lugar de maldad, de dominio satánico, voy a decir así. De dominio satánico. Y las tinieblas es el lugar donde o cómo se mueve el enemigo. Dice, y las tinieblas, mire, vamos a comenzar otra vez, versículo. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, ¿dónde está el abismo? Esa es la otra cosa. Esa es la otra pregunta. ¿Dónde está el abismo? Ahí mismo dice, mire cómo dice. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre la cara del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ve?
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, aquí está el abismo, las tinieblas estaban aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ve? Entonces el abismo queda abajo, 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 en lo más profundo de las aguas. Estamos hablando de ese versículo. En lo más profundo de las aguas está el abismo. Pero dice que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Porque ese lugar, ese es el lugar. El abismo, hermano mío, el abismo tiene varias conexiones. Tiene varias conexiones con el mar, con los polos. Y ya le voy a explicar eso y se lo voy a enseñar en la Biblia. Y con los polos. En el mar dicen que la vida es más sabrosa, pero no en el mar. En el mar es triste porque el mar es la entrada a la manifestación de los demonios, porque están en el abismo. Por eso dice allá en Judas, que los tiene en prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad. Ahí los tiene, prisiones de oscuridad. ¿Y por qué? ¿Por qué oscuridad? Porque en la oscuridad solamente ellos se pueden mover, ellos no pueden soportar la luz, entonces los mantiene en la oscuridad y es como una cárcel para ellos. Ahora, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a ver. Le voy a explicar algo. El abismo tiene su conexión con el mar, porque está en lo profundo. En lo profundo del mar hay lugares que todavía no han sido explorados porque hasta ahí no se puede llegar. Hasta allí no se puede llegar. Es más, allí dicen que hay especies de peces que no se conocen. Si no se conocen, es porque no han podido llegar. Allí, en lo más profundo. Ahora, le voy a poner otro ejemplo. Solamente le voy a mencionar Hechos capítulo 27. Lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que allí, en el mar, cuando el apóstol Pablo, va como preso y va con otros presos, dice que va en el mar y iba a una distancia del mar cuando de repente se levantó un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y ese viento se levantó y dice que sentían que la nave se partía y bueno, una gran aflicción y preocupación en todos los que iban allí. Del mar. Dicen que de ahí nacen los huracanes. ¿O se acuerda cuando el Señor, terminemos con eso de Hechos 27? Dice la Biblia que hasta que un ángel se le apareció a Pablo y le dijo, mira, no te preocupes, aquí nadie va a morir. Nadie va a morir. Se va a perder cosas de la nave, se va a esto, pero nadie va a morir. ¿Por qué? Porque no era un ataque normal. No era un ataque normal. Era un ataque demoníaco contra Pablo. Podían ir toda la gente que quisieran ahí en ese barco. Y no pasaba nada. Pero ahí no iba cualquier persona. Iba Pablo. Pero ahí se le apareció uno de los ángeles obedientes, se le apareció y le trajo el mensaje de Dios. Que no se preocupara, que estuviera tranquilo. Sino, cuando Jesús se subió a la barca y empezó, dice que la tormenta en el lago, en el mar, empezó aquello que se afligían, el Señor no le dijo cálmate tormenta, o que se haga la paz, o que no, le dijo calla, enmudece, le dijo. ¿A quiénes les llamaba así? ¿A quiénes les decía esas palabras el Señor?
a los demonios. Cállate, enmudece. Entonces, en ese momento, igual sucedió con aquello. ¿Por qué? Porque el mar está conectado con el abismo. Ahora, quiero terminar este versículo. Vamos a Job. Vamos a ver si lo encuentro. Job, busque Job. ¿Dónde está Job? Vamos a ver. Job, en el capítulo, vamos a ver, capítulo 38, Job 38. Job 38. Dice, vamos a leer versículo, vamos a ver, versículo 30. Job 38, 30. Vea cómo dice. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. La cara, la entrada del abismo. Se congela la entrada o el rostro del abismo. Algo que yo pregunto y es fácil contestar. ¿De qué lugar geográfico de la Tierra está hablando en ese versículo? ¿Qué lugar? ¿Dónde está la mayor cantidad de hielo en la Tierra? Entonces ya sabemos. Entonces dice ahí que es la faz del abismo. Es la faz del abismo. Sí, eso que usted ha pensado o dicho, pues ahí es. Ahí es. El polo. Porque es la mayor cantidad. Mire, una vez yo vi un video que lo tomó la NASA. Voy a ver si lo encuentro y se los voy a mostrar. ¿Cómo mira la NASA desde arriba el eje de la Tierra y la entrada, o más bien la ubicación que tiene el Polo Norte? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Eso es impresionante. Eso es impresionante. Incluso hasta miedo. Porque se ve como el hielo se ve como si echara fuego, como si tuviera fuego. Y en realidad el hielo quema. El hielo quema. No digamos el granizo, el que cae. Quema las plantas, quema las siembras, quema esto, hace destrozo. Entonces, eso, hermanos míos, pues ahí queda el abismo. O sea, lo tenemos aquí, por ahorita hasta acá. Por ahorita hasta acá. Y usted puede leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, donde habla que del abismo salen unas cosas y sale humo y todo eso. Acuérdese de todo eso. Entonces quiero que vamos a llegar hasta ahí, hasta aquí. La verdad que he sentido bien corto el tiempo, pero vamos a dejar ahí el versículo 2 y después continuamos con el versículo 3. Espero que haya aprendido algo o recordado algo, refrescado su memoria.
con respecto a los ángeles, ya les digo, ahí está un estudio dividido en 4 o 3 partes, un video en YouTube. Así que lea la Biblia, estúdiela, compare con otras versiones y usted se va a dar cuenta que cómo podemos nosotros aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que hasta el sábado, si el Señor nos lo permite, con el versículo 3. Dios les bendiga y buenas noches.